días. Me gustan estos versículos porque habla de lo que va a pasar. Y bueno, parte es que todo el mundo, todas las naciones y todos los pueblos adorarán y reconocerán que Dios, que Jesús es el Señor y que Él reina y vive por siempre. Isaías capítulo 2, versículo 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y si vemos nuestro mundo de hoy, parece que todo el mundo se está realmente preparando para la guerra. Gente que pasa hambre, necesidad,
pero las potencias del mundo cada vez se equipan más en armamento militar. Y sabemos que todo el mundo se prepara para una, entre comillas, guerra contra Jesús cuando Él venga. Pero tenemos la esperanza de que Él reinará por siempre y que en vez de haber guerra y destrucción, va a haber el reinado de la paz de nuestro Señor Jesús. Por eso me gusta mucho este versículo, estos pasajes, porque hablan de la adoración. O sea, cuando entremos y subamos al monte a adorar. Y es algo muy profético, pero es algo que hoy nosotros ya estamos haciendo. Estamos entrando al monte del Señor, a la presencia del Señor, a adorar a nuestro Dios. Y un día, aquellas personas que niegan esto, veremos con nuestros propios ojos que será realidad. Entonces, conscientes de esto, te invito a que en esta hora exaltemos el nombre del Señor, glorifiquemos su santo nombre, porque Él es misericordioso y bueno con nosotros, sin ser merecedores de algo. Él nos dio su amor, su perdón, su gracia, y Cristo dio su vida por nosotros. Así que, por encima de lo que haya sido tu semana hasta el día de hoy, te invito a que ahora dejes toda ansiedad delante de los pies del Señor, estés acá o estés en tu casa, y puedas exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Oremos para comenzar a cantar y comenzamos. Señor, te agradecemos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Como está escrito en tu palabra, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Y Señor, es por tu gracia, es por los méritos de la sangre de Jesús que entramos delante de tu presencia. Humillados, Señor, porque sin ti nada somos, reconociendo tu grandeza y tu poder. Queremos pedirte que en esta hora tu presencia esté en medio nuestro, llenándolo todo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras preocupaciones, Señor, y todo lo que no provenga de ti, queda a un lado, Señor. A dejar tu presencia en medio nuestro y la luz de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Bendice esta reunión y que seas tú obrando y hablándonos también por tu palabra. Y Padre, al momento de orar, que podamos ver tu mano poderosa, como siempre ha sido, a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Están las letras en el grupo de WhatsApp de la iglesia. También Cristian nos va a pasar. ¿Sí? Están las letras, excelente. Así que bueno, hay unas canciones ahí para que podamos cantar. Te invito a que te pongas de pie en esta hora y que exaltes el nombre de nuestro Dios con completa libertad. Reunidos aquí. Aleluya.
algo poderoso en medio nuestro, que nos ha dado una victoria que necesitábamos. Por eso me encanta esta canción, porque Él es fiel siempre, cumple sus promesas y nos da más abundante de lo que pedimos y de lo que pensamos. Rey exaltado. Siempre es Cristo y yo.
vida por nosotros, nos va a presentar ante el Padre. Una iglesia santa. Y
Dios es bueno y lo sabemos, ¿verdad? Siempre que Él nos habla, porque tiene algo bueno que decirnos. Porque incluso cuando nos corrige son cosas buenas, porque nos hacen bien. Cuando abrimos la palabra de Dios, muchas veces encontramos cosas que nos gustan y a veces encontramos otras que tal vez no nos gustan tanto, pero aún así es bueno. Porque Dios corrige nuestra vida, porque Dios nos instruye y porque Él nos lleva siempre a lo mejor. Es su palabra y a buscar su presencia, a buscar más de Cristo y menos de nosotros. La Biblia tiene un solo tema. Desde el principio hasta el final habla del reino del Señor Jesucristo, el único Rey de reyes y Señor de señores. Desde el principio hasta el final. Desde la primera página hasta la última podemos ver en cada versículo, en cada parte, en cada texto, que siempre se hace referencia a Jesús. Y nunca podemos quitar a Jesús de la Biblia. Nunca podemos sacarlo de un contexto y nunca podemos sacarlo del mensaje de nuestra vida y del púlpito. Jamás podemos sacar a Cristo. Si sacamos a Cristo de la Biblia, estamos sacando el poder de Dios que tiene su palabra. Porque la Biblia dice que Él es el Verbo hecho carne. Y la palabra de Dios tiene poder porque nos habla por medio del Espíritu Santo de Dios y nos habla de ese Verbo, de Jesucristo, y no de otra persona, no de alguien más o no de algo más, nos habla de Cristo. Y si vamos a la Biblia a buscar a otra persona que no sea Cristo, no vamos a encontrarlo, porque solo encontramos a Cristo y por medio de Él todas las cosas. A veces encontramos en la Escritura diferentes situaciones problemáticas que se solucionan buscando a Cristo y solamente a Él. Encontramos problemas familiares en la Biblia y cuando encuentran la guía de Dios por medio de Jesucristo, se solucionan. Encontramos guerras, batallas, encontramos opresión, encontramos persecución y siempre está Cristo en el medio porque tiene propósitos y sus propósitos son eternos. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes que vamos a buscar a Cristo y no vamos a buscar otra cosa. Si abrimos la palabra de Dios pensando que simplemente vamos a sacar una meditación para el día, estamos equivocados. Vamos a encontrar a Cristo y Él nos va a decir qué es lo que necesitamos. A veces abrimos la Biblia y no sabemos qué es lo que Dios nos va a decir. Y tal vez puede ser que leamos un pasaje una y otra vez, pero siempre Cristo tiene algo fresco, algo nuevo que mostrarnos, porque Él es la fuente de agua viva. Y si vamos a la fuente siempre emana agua nueva, viva, pura y santa. Así que hermanos, vayamos a la Biblia a encontrarnos con lo que Cristo tiene para nosotros. Más allá de que estamos leyendo una porción donde parece que había una dificultad, un problema un poco confuso para algunos, poniéndonos en el contexto de lo que estaban viviendo los hermanos. Sin duda que era algo de costumbres lo que los estaba perjudicando. Pero leamos el pasaje y vamos a ir analizando brevemente cada una de las porciones de estos versículos, que hoy tenemos una extensión bastante larga de versículos, porque no podemos separarlos en sí, porque habla de cómo se pusieron de acuerdo para escribir una carta, y después tenemos el relato de la carta. Entonces, es todo un solo tema lo que vamos a tratar hoy, Hechos 15, versículo 22 hasta el 29. Dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En medio de este contexto, se está tratando con un problema. Y realmente el problema era grave y sigue siendo grave. El problema era un pecado. El pecado de añadir algo más a la salvación. El pecado de reducir a Cristo como una de las cosas necesarias para ser salvo. El pecado de mitigar o dejar de lado la cruz y decir solamente la cruz no es suficiente, necesitamos algo más. Estas personas que habían llegado a Antioquía y a diferentes iglesias, porque mencionan acá que la carta va dirigida a 3 iglesias, tal vez el problema comenzó en Antioquía pero se desparramó, se dispersó en otras iglesias. El problema era, no es suficiente que crean en Jesucristo como su Salvador, sino que también se tienen que hacer judíos para ser salvos. Si no se hacen judíos, no van a ser salvos. Ese era el mensaje. Han creído en Cristo, bien hicieron, pero ahora tienen que judaizarse. En el Antiguo Testamento había una costumbre, pero no era una costumbre en sí misma, era un mandato de Dios. Dios siempre tuvo en mente un pueblo que le diera a conocer a las naciones. Y eligió al pueblo de Israel para dar a conocer a las naciones que Dios realmente es el único Dios verdadero. Y les decía a las naciones, todos aquellos que se acerquen van a tener que circuncidarse, guardar la ley, guardar los días de reposo, porque eso era la ley y lo que los profetas enseñaban. Y por medio de sacrificios y la fe depositada en ese sacrificio, iban a poder ser salvos. Y cada vez que presentaban un sacrificio, el derramamiento de sangre hacía remisión de pecados. Cubría el pecado por un breve tiempo, luego se volvía a hacer otro sacrificio cuando se volvía a pecar. Esa era la forma en la cual las naciones podían acercarse a Dios. Estamos hablando de miles de años de cultura, donde Moisés les dio la ley y de generación en generación y de sacerdocio en sacerdocio se fue cumpliendo lo mismo, con un solo objetivo, acercarse a Dios. Sin embargo, llegó Cristo. Y llegamos al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos encontramos que Él es el Cordero perfecto, sacrificado una sola vez y para siempre. Y si Él fue sacrificado una sola vez por los pecados de todos, ¿para qué volver a los rudimentos antiguos? ¿Para qué volver a ser esclavos de la ley? ¿Para qué judaizarse? Pues el propio apóstol Pablo escribe, ya no hay judío ni griego, no hay gentiles. No hay circuncisión ni incircuncisión. La marca en el cuerpo no es un pacto, sino la circuncisión del corazón, el sello de Dios, el Espíritu Santo en la vida del hombre, en la vida de nosotros. Es la marca que nos distingue del resto. Por lo tanto, el pecado acá era poner a la misma altura de la cruz de Cristo el judaizarse para ser salvos. Y sin duda que eso le molestó mucho a los hermanos, a los apóstoles, y cuando llegaron a Jerusalén, se juntaron algunos. Se juntaron los apóstoles, pero también en un principio dice que se juntaron los ancianos de la iglesia y los ancianos de las iglesias. Recordemos que en el primer siglo no había locales de iglesias. Los locales de las iglesias aparecieron siglos después. ¿Por qué? Porque los hermanos se juntaban en las casas. En Hechos capítulo 2 tenemos que cada uno de los hermanos se juntaban entre ellos, partían el pan en las casas. No había locales de iglesia. Por lo tanto, seguramente había diferentes congregaciones a lo largo de Jerusalén, en toda la ciudad. Llegó Pablo y Bernabé con este problema. Estaban los apóstoles encargados de la obra en Jerusalén y se juntaron los ancianos de las iglesias. Y se pusieron de acuerdo. Y oraron por eso y presentaron el problema, primero que nada, delante de Dios. Porque cada vez que hay una situación penosa o cada vez que hay un problema, un conflicto, lo primero que hay que hacer es presentarlo delante de Dios. Y cuando lo presentan delante de Dios, ellos exponen
lo que está sucediendo, exponen frente a fariseos que estaban adoctrinando a estas personas con estas prácticas. Y nuevamente se interponen y empieza una discusión por rituales y costumbres que, vuelvo a repetir, en su momento no estaban mal. El tema es que cuando Cristo llegó, Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, no vine para quitar la ley, vine para cumplirla. Y como Jesús cumplió la ley de principio a fin, cada parte de la ley, cuando nosotros tenemos a Cristo, cumplimos la ley por medio de Cristo. ¿Qué más tenemos que hacer? Si teniendo a Cristo tenemos todo. Si Él cumplió la ley, la cumplió por nosotros, porque nosotros estamos imposibilitados de cumplirla. No tenemos la capacidad, ni natural, ni intelectual, ni espiritual, para cumplir a la perfección la ley de Dios. Cristo vino a cumplir la ley y la cumplió por nosotros, para hacernos libres del yugo de la ley. Ya no estamos atados a la ley, estamos unidos a Cristo, y esa es nuestra libertad. Mi libertad es Cristo. Nuestra libertad como hijos de Dios es Cristo, es Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo somos libres de la esclavitud, del yugo de la ley. Ya no estamos obligados a circuncidarnos y a hacer los rituales que antes hacían, porque Cristo nos libró de esto al morir en la cruz por nosotros. Ya llegó el que tenía que llegar, ya llegó aquel que era el tipo, llegó el antitipo, llegó Cristo y cumplió con la ley. Cumplió con el sacrificio, derramó la sangre, se circuncidó, se bautizó para cumplir cada una de las partes que estaban determinadas. Esperó a los 30 años para comenzar su oficio como sacerdote. Cumplió la ley a la perfección. Hermanos, ¿qué necesitamos si no es a Cristo? Cuando hablamos de libertad, no hablamos de libertinaje. Hablamos de disfrutar lo que Cristo nos da. Y disfrutar lo que Cristo nos da está totalmente exento del pecado y de hacer lo que quiera. Está en la plena voluntad de Dios disfrutar de Él y de lo que Él quiere que haga. Eso es estar libre en Cristo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el pecado acá era poner las costumbres a la misma altura que la cruz de Cristo. Y no hay nada que se iguale al sacrificio de nuestro Señor Jesús. No hay nada que pueda tomar su lugar. Nadie resucitó como Él. Nadie transformó nuestra vida como lo hizo Cristo. Nadie derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y si lo hubiese hecho, no podía lograrlo. Porque solamente la sangre de Jesucristo fue la sangre sin pecado, sin mancha. El Cordero perfecto de Dios, muerto por nosotros, entregado por nosotros. Pero llega el problema y los apóstoles, junto con los ancianos, empiezan a analizar la situación. Y llegan a una conclusión, porque acá ya estamos casi que en la conclusión. Y quiero hacer mención a cómo se le llama esta reunión de hermanos. Porque se reunieron los apóstoles y los ancianos. Pasaron los años y los católicos empezaron a tener sus propios concilios, donde se juntaba el liderazgo de la iglesia en ese momento. Se juntaban todos los sacerdotes católicos y era el concilio de ellos. Por lo tanto, secularmente, o incluso algunas Biblias tienen como título el Concilio de Jerusalén. Pero la palabra concilio en sí tiene la connotación católica. Acá se juntaron hermanos a buscar a Dios. Los apóstoles y los ancianos en la búsqueda santa de Dios. No para hacer su voluntad, sino para que Dios les revelara qué hacer. Y parece simplemente un comentario, pero es la gran diferencia con todas las sectas y religiones. Pueden haber concilios en muchas religiones, pero cuando los hermanos se juntan, Dios está en el medio. Y eso es lo que los congrega y eso es lo que los convoca. Reunión de hermanos buscando la voluntad de Dios para solucionar un problema que estaba distorsionando la fe de otros y estaba haciendo tropezar a los niños en la fe, que eran los gentiles. Además, Pablo y Bernabé habían salido de Jerusalén, pero venían desde Antioquía. Jerusalén era la iglesia madre, por así decirlo de alguna forma, ¿verdad? Habían salido de la iglesia madre y habían ido a Antioquía. Fundaron una iglesia hermosa seguramente en ese lugar y esa iglesia los encomendó a la obra. Pero cuando vuelven a la iglesia que los encomendó, encuentran problemas doctrinales y se oponen a los problemas doctrinales. Entonces pensaron, ¿qué debemos hacer?
Si hay hermanos acá que piensan de esta manera y nosotros pensamos de esta otra forma, volvamos a donde salimos, volvamos a la iglesia madre, volvamos a los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para buscar a Dios juntos y que Dios nos muestre qué es lo que debemos hacer. Y este relato lo acabamos de leer. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo le pareció bien lo que ellos dijeron. Por lo tanto, ellos fueron a buscar la guía y la voluntad de Dios en una decisión tan importante como esta. ¿Era necesario continuar con lo que venía o Cristo ya cumplió todo y era suficiente conseguir a Cristo? Llegaron los apóstoles, tuvieron esta reunión y llega el versículo 22 y dice: entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Antioquía era la iglesia que los había encomendado. Ellos llegaron y a todos les pareció bien que vuelvan, pero no solos, sino con Judas y con Silas. Este Judas, seguramente en Israel, en ese tiempo, el nombre Judas era un nombre muy común, bastante típico. Entonces, los Judas que aparecen en la Biblia siempre se les pone un sobrenombre, o se les llama también por el nombre de su padre o por la región en la que vienen. A este Judas se les puso Barsabás. Hay otro, en estos capítulos 4, otro Barsabás, que se cree que puede ser un hermano de este Judas, pero en realidad eso no nos aporta mucha información. Lo importante es que este Barsabás y Silas eran hermanos principales. ¿Qué significa que eran hermanos principales? Eran líderes de la iglesia. No eran personas desconocidas, no eran hermanos nuevos en la fe, no eran hermanos que estaban sirviendo pero que la iglesia no los reconocía. Eran líderes de la iglesia. Por lo tanto, ellos enviaron representantes, líderes de la iglesia, para transmitir su mensaje también. Y cuando llega el versículo 23, dice: y escribir por conducto de ellos, y acá empieza la carta. Y hay una diferencia entre esta frase a continuación y los manuscritos más antiguos, incluso en la Septuaginta, de cómo traducen esta expresión. Porque dice: los apóstoles y los ancianos a los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. En el manuscrito más antiguo que se encontró de este pasaje de Hechos y en la Septuaginta, que es la versión traducida al griego del Nuevo Testamento, se traduce: los apóstoles y los hermanos ancianos escriben esto. Si ven en el versículo 22, dice que les pareció bien a los ancianos, a los apóstoles, con toda la iglesia. Y habla de representación de toda la iglesia. No hace referencia a toda la congregación de los hermanos. Recuerden que en Hechos capítulo 2 se convirtieron 2.000 personas, luego se convirtieron 3.000 personas y se siguieron aumentando el número. Imagínense 10.000 personas, sin exagerar, reunidas para escribir una carta. Este pasaje está hablando de representación de las iglesias. Como muchas veces nosotros tenemos la costumbre, una vez al mes hay un grupo de hermanos, ancianos o líderes de las iglesias que se juntan en representación de la iglesia. Cambio. Es representación de las iglesias del Uruguay. Y no es un concilio. Es una representación de iglesias, de hermanos que se juntan a buscar la voluntad de Dios y la guía de Dios en la obra en el Uruguay. Y Dios está en medio, y Dios los guía. Y la iglesia está representada por esos hermanos. Y se escriben cartas, y se organizan conferencias, y se organizan retiros, y se organizan conferencias misioneras, y se encomiendan misioneros. Todo eso sale de la representación de las iglesias. Y díganme si no ha sido de bendición todo eso. Ese principio sale de acá, de la palabra de Dios. Dios lo avala y lo respalda así. La representación de la iglesia por medio de los apóstoles y los ancianos. Eligieron a estas personas. Y llega el versículo 24 y empieza a hablar un poquito de la temática o del problema de estos hermanos, de estas personas. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley.
Hay traducciones que esta expresión la traducen directamente, salieron sin autorización o se fueron por su cuenta. Salieron sin ser enviados. Y hermanos, de acá sale un principio bíblico que es piadoso incluso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos vinculados y dependemos unos de los otros. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo desmembrado donde cada uno hace lo que bien le parece, donde cada uno hace lo que quiere y se va cuando quiere y vuelve cuando quiere. Porque nuestro cuerpo no se separa de esa forma. El cuerpo de Cristo está unido. Por lo tanto, cada vez que nosotros queremos hacer algo, salir de algún lugar o venir a otro lugar, o hacer algo con la congregación, o salir y tal vez ser de bendición a otras congregaciones, Dios nos enseña que es bueno compartirlo, que es bueno hablarlo y tener la aprobación. Imagínense, y me voy a poner como ejemplo de hacer algo malo. Imagínense que el domingo que viene me invitan a ir a otra iglesia y me voy y no aviso a nadie. Y me voy a Villa del Carmen, una iglesia que me encanta, preciosos hermanos por allá, y puedo estar con ellos, compartir un tiempo, y tal vez no hacemos lo que estos hermanos hicieron, de ser realmente de maldición en vez de bendición. Y somos de bendición y podemos hablar con ellos y podemos compartir un domingo espectacular, hermoso. Pero ¿qué pasó con nuestra iglesia? ¿Qué pasó con el lugar en donde nosotros tenemos que estar? Cuando volvamos y encontremos el descontento de los hermanos que ni siquiera sabían dónde estábamos, en vez de tornarse algo en gozo y alegría y bendición para la iglesia, se torna en algo que amarga el alma. Personas que salen y ni siquiera lo informan, ni siquiera lo cuentan, ni siquiera lo comparten. Hermanos, este principio bíblico es un principio sano que nos hace bien. ¿Está mal salir a otro lugar? ¿Está mal tomarse 10 días, 20 días de vacaciones? No, y es necesario, es bueno hacerlo. Pero lo que está mal es pensar que somos individuos y no un cuerpo. Y para algunas cosas sí somos individuos. Yo no le voy a pedir permiso a ustedes para ir al súper a comprar una leche, que necesito en casa. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas en las cuales necesitamos esa comunión, esa comunicación. Y eso es sano, eso es sano. Acá lo habla específicamente en el contexto de que los ancianos no los enviaron. Y habla de una tarea especial. Ellos fueron a adoctrinar a la iglesia. ¿Sí? Es un contexto un poco más fuerte incluso acá. Pero hermanos, cada vez que nosotros salimos y hacemos algo, seguramente sea de bendición, pero que sea de bendición también del lugar en el que salimos. Podemos salir a otro lado y ser de bendición en otro lugar, pero seguir siendo de bendición en el lugar en donde estamos. Porque esa es la voluntad de Dios. Iba a decir una frase que mejor no la digo porque capaz que suena mal. Pero cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios se goza en los que obedecen. Dios se goza en la comunión de las iglesias. Dios se goza en la comunión con los hermanos. Y acá en Uruguay tenemos una comunión hermosa entre las iglesias y debemos disfrutarla. ¿Cuántos hermanos han venido de otras iglesias y han sido de mucha bendición para nosotros? Por esa comunión. ¿Y cuántas veces algunos de nosotros hemos salido o han salido a otras iglesias y son de una enorme bendición y nos gozamos en eso? Pero que el gozo sea completo de los que lo reciben, pero también de los que envían. Porque en cierta forma, cuando alguien va a visitar una iglesia, o vamos a visitar una iglesia, es como que la iglesia los envía. En ese sentido, somos enviados también y respaldados por la iglesia, porque si bien pertenecemos a una iglesia universal, pertenecemos a una iglesia local. Y Dios nos exhorta una y otra vez a amar nuestra iglesia local. Hebreos capítulo 10, versículo desde el 24 en adelante, habla mucho acerca de la congregación. Y dice específicamente que no debemos dejar nuestras congregaciones. Obviamente que ahí habla enfáticamente del salir de la congregación, pero también habla del amor a la congregación. Hermanos, ¿queremos que la iglesia de Dios crezca? Estoy seguro que lo queremos. ¿Queremos que desde nuestra iglesia salgan misioneros hacia otros lados? Claro que sí. ¿Queremos salir a otros lados a hacer la bendición? Pero por supuesto. ¿Queremos recibir hermanos que sean de bendición? Y claro. Pero todo esto tiene que estar dado en la hermosa unidad, en un mismo espíritu, por medio de la voluntad de Dios. Y que Dios nos guíe a hacer las cosas bien. Sin duda, Dios nos va a bendecir si guardamos estos principios.
Desde el versículo 25 hasta el versículo 27, nos hablan de los hermanos que fueron a representar las iglesias. En el versículo 25 dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Fueron 2 representantes de la iglesia de Antioquía y 2 representantes de la iglesia en Jerusalén. 2 representantes de los gentiles, 2 representantes de los judíos. Pero las 4 personas tenían un mismo vínculo y una misma unidad y iban a dar un mismo mensaje, porque su unidad era espiritual. El Espíritu Santo los guiaba a eso. Salieron desde Jerusalén y fueron a Antioquía, mostrando unidad, mostrando un mismo espíritu. Judas y Silas afirmaron con sus palabras lo que decía la carta. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque no llegaron Pablo y Bernabé a decir: los hermanos de Jerusalén nos dijeron que. Vinieron hermanos de Jerusalén a contarles realmente lo que habían determinado, lo que Dios les había dicho, y con sus palabras y con su testimonio lo anunciaron y lo ratificaron. ¿Por qué? Porque hay transparencia en las cosas. Cuando uno busca realmente la voluntad de Dios, la guía de Dios, ¿de qué vamos a temer? ¿Quién nos puede decir algo que está mal si realmente Dios es el que dijo que lo tenemos que hacer? Bueno, eso es lo que Dios quiere que hagamos, buscarle a Él. Y si le buscamos realmente a Él, Dios le va a mostrar a las personas correctas qué es lo que tenés que hacer y cómo hacerlo. Y así fueron Bernabé, Pablo, Silas, Judas, a dar un mismo mensaje. Jesucristo es lo único que necesita, pero tiene que abstenerse de algunas cosas, y básicamente lo dice por testimonio y para no ser de tropiezo a los judíos. Y ya vamos a ver específicamente esas cosas en el versículo 29. Estos hermanos salen en representación de otros. Y vuelvo al principio de iglesia local e iglesia universal. Todos los que estamos acá hemos salido de otra iglesia. Y cuando alguien anuncia, viene Graciela. ¿De dónde? ¿De Ituzaingó? ¿O no? Viene Emanuel. ¿De dónde? De Ituzaingó. Porque nos ubican con nuestra iglesia. Y es así. Los hermanos salieron en representación de la iglesia de Jerusalén. Hermanos, cuando salimos, más allá de que muchas veces salimos por nuestra cuenta, o salimos a pasear, a divertirnos, o salimos a ministrar, salimos a predicar, salimos a evangelizar, salimos en una actividad en conjunto con otras iglesias, salimos en representación de la iglesia. Y eso es algo hermoso, es un privilegio precioso, porque no estamos simplemente haciendo la obra de Dios para nosotros, o nuestra obra en las manos de Dios, sino que estamos haciendo la obra de la iglesia en el lugar en el que estamos. Porque la iglesia de Cristo no se limita a un barrio. Nosotros somos la iglesia del barrio Ituzaingó. Por eso nos reconocen por ser la iglesia de Ituzaingó, por el barrio. Pero si estuviéramos en otro barrio, no cambiaría la esencia de la iglesia, porque sería lo mismo. Y tenemos el hermoso privilegio de llevar a Cristo y el testimonio de Cristo, pero también el testimonio de nuestra iglesia a donde vamos. Y eso es hermoso, realmente nos tiene que llenar el alma y el corazón, porque tenemos un privilegio precioso de honrar a Cristo, de representar a Cristo y de llevar también el testimonio de nuestra iglesia. Por eso Dios siempre hace énfasis, o mejor dicho, muchas veces hace énfasis en lo hermoso que es la iglesia local. El servir en nuestra iglesia, en involucrarnos en nuestra iglesia, en ser el testimonio de nuestra iglesia para poder ser igual en otro lugar. No podemos hacer en otro lado lo que no hacemos acá. No podemos evangelizar en otro lugar si no evangelizamos acá. ¿De qué sirve? Bueno, seguramente sirve, seguramente es de bendición. Pero ¿por qué hacerlo en otro lugar y no hacerlo acá? ¿Por qué predicar el evangelio en otro lugar y no hacerlo acá? ¿Por qué ser de bendición o tener un discipulado con personas de otra iglesia, si fuera posible, y no hacerlo con personas de acá? Porque la obra de Dios comienza en la iglesia local y se expande al mundo entero, porque la iglesia no se limita a las paredes, no se limita al barrio. La iglesia es de Dios y nos va a usar en donde Él quiera.
Pero también hay algo que Dios deja muy claro. En el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Comienza diciendo que le pareció bien al Espíritu Santo. Y esto es un énfasis muy importante. La Iglesia tiene un gobierno teocrático, no democrático. Teocrático. ¿Qué significa que el gobierno de una iglesia es teocrático? Que Dios es el centro. Porque si tenemos un gobierno democrático en la iglesia, depende de la voluntad humana y no de la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia con cualquier club o cualquier agrupación de personas. La iglesia tiene un gobierno teocrático, teocéntrico, centrado en Dios, dirigido por Dios, gobernado por Dios, instrumentado por Dios. Y Dios utiliza a las personas que están en la iglesia. Pero el gobierno de la iglesia está centrado en Dios y no en nosotros. Más allá de que una iglesia tenga un liderazgo, tenga ancianos o un solo pastor, el gobierno de la iglesia tiene que ser o debe ser teocrático, centrado en Dios. Si hay algo que no es la voluntad de Dios, no se debe hacer y no se puede hacer. Muchas veces encontramos diferentes agrupaciones de personas que se ponen de acuerdo para hacer algo. Y pueden hacer lo que quieran, lo que les parezca, lo que deseen, a su propia voluntad. Pero en la iglesia se hace lo que Dios quiere. Y no lo que ninguna persona quiere, lo que Dios quiere. Porque lo primero que tenemos que buscar es la guía de Dios, la voluntad de Dios. Y en esa voluntad movernos, y en esa voluntad andar. Pero si no buscamos a Dios y su voluntad, estamos teniendo un gobierno democrático y no teocrático. Y eso es pecado. Y que Dios nos libre de cometer ese pecado, de quitarlo a Él del medio y decidir nosotros por nuestra cuenta. El gobierno en la iglesia, el liderazgo en la iglesia, comienza desde Dios, en Él, y termina en Él. Para cualquier decisión o asunto que hagamos en la iglesia, Cristo debe ser el centro y nadie más, solamente Él. Depende de Dios, depende de su guía y no de la opinión popular, como muy comúnmente se deciden cosas en nuestra sociedad, por la opinión popular. Nosotros debemos buscar a Dios, porque Él es el centro de nuestra vida y de nuestra iglesia. Dios es el que guía la iglesia. Dios es el que guía la obra en favor de lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo que debe suceder y no lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Y más allá de que nosotros tenemos un cuerpo y el cuello mueve la cabeza, si la cabeza no lo ordena, nada se mueve. Si la cabeza no lo ordena, ninguna parte de nuestro cuerpo se mueve. Nada. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza, la iglesia no se debe mover a ningún otro lugar que la cabeza no lo mande. Porque la iglesia está dirigida enteramente por Dios. Dios es el que guía a la iglesia en favor de lo que Él quiere que suceda. Si Dios quiere que la iglesia crezca, y vaya que sí lo quiere, realmente lo quiere, va a avivar la iglesia, va a poner en nosotros pasión por los perdidos, compasión por las personas, va a hacernos olvidarnos de nuestro propio yo, de nuestros propios deseos y dejar de lado nuestros propios pecados para seguir al Dios santo y verdadero, porque Él lo quiere. Los apóstoles y los ancianos en ese momento fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir. Y Dios dio una orden, y ellos la recibieron. Pero ¿cómo recibir realmente una palabra fresca de Dios si no se tiene esa comunión fresca con Dios? Cuando las iglesias dejan de crecer es porque se pierde este tipo de comunión. Cuando las iglesias dejan de multiplicarse es porque hay hermanos que dejaron de tener esa comunión fresca con Dios. Y todos podemos estar involucrados. Y hay iglesias que lamentablemente se secan, dejan de crecer y empiezan a menguar y terminan desapareciendo. No porque Dios quiera, sino porque se desconectó la comunión fresca con Dios. Y Dios quiere una iglesia dependiente de Él. Dios quiere una iglesia que dependa enteramente de Él. No de sus planes, no de su voluntad, sino de Él. Y que Él demuestre sus planes y su voluntad. No invirtamos los roles. Dios quiere hacer algo hermoso, maravilloso y realmente extraordinario en nuestra iglesia.
pero necesitamos ir a Él. Pero si no lo creemos, seguramente no suceda. Y no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque nos falta fe. Y tal vez nos falta fe para ver milagros, más milagros, porque vaya que hemos visto muchas cosas, amigo nuestro. Hemos visto el obrar de Dios, hemos visto cosas que sucedieron y decimos, esto es solamente porque Dios lo quiso, porque Dios puso su mano. Pero hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos aumentar nuestra dependencia de Dios. Necesitamos aumentar nuestro tiempo de calidad con Él. Necesitamos pedirle a Él que nos hable para luego actuar. Y decir, como lo dijo Josué, como lo dijo Moisés, Señor, si vos no vas conmigo, no me saques de aquí. Quiero seguir lo que vos me digas. Quiero andar en los pasos que vos me marques. Quiero hacer tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es que salgamos, que prediquemos, que evangelicemos, o tal vez la voluntad de Dios es que cierres la puerta de tu cuarto y te arrodilles y clames para que muchos salgan a hacer eso. Las dos cosas son necesarias y realmente vitales, porque la oración es una herramienta tan poderosa que mueve a Dios omnipotente a obrar en favor del hombre mortal y pecador, muchas veces para arrepentimiento, para salvación, para consagración o para servirle. Pero la oración tiene ese poder, porque Dios así lo ha determinado y elegido en su soberana voluntad. Oremos para que Dios obre, oremos para que Dios nos levante, porque Él es el centro de la iglesia, Él es el mensaje de nuestra vida. Por último, ¿cuáles son estas cargas que les habían impuesto? Eran muchas, pero los apóstoles las limitan y tienen una relación directa con la santidad de Dios y con las costumbres judías. El versículo 29 les dice el consejo o los consejos prácticos para la vida de ellos. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Todas estas cosas tienen relación con la santidad de Dios, pero también relación con las prácticas judías. Un judío para comer de la carne tenía que desangrarla completamente y si no, ese animal era impuro, no podía comer el animal con la sangre. Los uruguayos que nos gusta el asado jugoso estamos en el horno, no podríamos comerlo así. Pero había hermanos judíos que tenían esa costumbre y ver eso les hacía mal por su propia costumbre. Entonces les aconsejan que se guarden de comer la carne de los animales ahogados o estrangulados. ¿Por qué? Porque cuando un animal se ahoga o se estrangula, no expulsa su sangre mientras está latiendo su corazón. Por lo tanto, queda una sangre intramuscular mucho más que cuando un animal es matado o degollado. Por lo tanto, cuando se cocina esa sangre, cuando se cocina esa carne, tiene mucha sangre entre medio de la carne. Esa sangre intramuscular queda allí y cuando se corta, se derrama ese jugo. Entonces, los hermanos les aconsejan que no hagan eso. Dice, si lo guardan, van a hacer bien. ¿Por qué? Por el tema de la conciencia de los hermanos judíos. No coman la carne con su sangre por un tema de la conciencia de su hermano. Pero hay algo muy radical que dice, absténganse de los sacrificados a los ídolos. Y Pablo en una de sus cartas dice, cuando vayan a comer en algún lugar, coman todo lo que les pongan delante. Y no pregunten de dónde viene, por motivos de conciencia. Pero si saben que fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Y eso también es un principio. ¿Por qué? Y porque todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros comemos, si bien es santificado por Dios, si fue ofrecido a un ídolo, no deberíamos tocarlo, no deberíamos comerlo. Y eso habla de la santificación. Y es un principio que viene desde el principio de los tiempos, desde el Génesis. La santificación, el no honrar a nada ni a nadie más que no sea Dios mismo. Si esa sangre si ese cuerpo, esa carne fue presentado a alguien más que no es Dios y nosotros lo comemos, es como que se participara de ese sacrificio. Por lo tanto les dice, absténganse de eso. Por supuesto que en nuestra cultura y en nuestros tiempos esto está totalmente obsoleto, porque en medio nuestro no vamos a una carnicería donde haya carne que haya sido sacrificada a Moloch, a Cera o a alguno de los dioses que tenían en ese momento. Puedo ir a la carnicería y comprar cualquier tipo de carne y no tengo ningún problema porque sé que viene de un frigorífico. Así que no tenemos problema en este tiempo con estas costumbres. Pero sí,
dice que se guarden de la fornicación. En la versión Dios habla hoy, dice, eviten los matrimonios prohibidos. En el contexto en el que se escribe, sobre todo a la iglesia en Antioquía, había un libertinaje muy grande en cuanto a los matrimonios, a la poligamia, y eso no deja de ser fornicación. Por eso en la traducción ahora dice, en la Reina Valera dice fornicación, y se traduce en la Dios habla hoy como matrimonios prohibidos. Por lo tanto, todo habla acerca al orden en la vida. Al orden en la vida matrimonial, al orden en la vida sexual, al orden en la vida personal, en una pureza personal. Sabemos que la fornicación es pecado, sabemos que la poligamia es pecado, pero ellos les estaban imponiendo esta leve carga que realmente les iba a hacer bien, porque dice, si se guardan estas cosas, van a hacer bien, bien haréis. Y termina diciendo la carta, pasadlo bien, pasen bien, como nosotros comúnmente nos despedimos y saludamos. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a tanta luz, frente a tantas cosas así? Si queremos hacer algo en nuestra vida, si queremos hacer algo en nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia, el primero que lo debe saber es nuestro Señor. Y me atrevo a decir que siempre el primero que lo sabe es nuestro Señor. El problema es que no siempre ese Señor es Jesús. Porque si cuando queremos hacer algo se lo contamos a alguien más que no es Jesús, porque estamos invirtiendo en los órdenes. Cuando queremos hacer algo, sea para la obra, para nuestra vida, el Señor es el primero que lo debe saber. A Él se lo tengo que encomendar. Él te dará la respuesta y les dirá lo mismo a quienes deban saberlo. Hay veces que se tienen que tomar decisiones en matrimonio. Y antes de saberlo mi esposa, lo tiene que saber mi Señor. Y si tenemos que tomar decisiones circunstanciales o muy trascendentales, bueno, el Señor lo debe saber. Y si es algo que debemos hacerlo juntos, Él también se lo mostrará a ella. Y si es algo que tiene que saberlo la iglesia, por ejemplo, un hermano que quiere salir de misionero, la iglesia misma lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que lo envía y el liderazgo de la iglesia es el que lo envía. Por lo tanto, primero al Señor y luego a aquellas personas que deban saberlo. Pero Dios lo hará saber. ¿Por qué? ¿Acaso queremos un espíritu distinto? ¿Acaso el Espíritu Santo me dirá algo a mí, algo distinto a ustedes? Si realmente Dios quiere hacerlo. Si realmente es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar claramente a todos claramente. Busquémoslo y busquemos la santidad de Dios como veíamos recién. Y por último, pensando en estos últimos conceptos que los apóstoles y los ancianos les enviaron a los hermanos de Antioquía, no seamos de tropiezo a los hermanos. A veces los hermanos que estaban acostumbrados a ir a la carnicería porque eran gentiles, era su costumbre. Ellos tenían que hacer un cambio de hábitos, un cambio de costumbres. ¿Por qué? Por amor a los hermanos que estaban acostumbrados a otro tipo de vida. Tenían que hacer un cambio en su vida, un cambio en su interior por amor a los otros. No seamos de tropiezo a los hermanos. Edifiquemos la casa, pero sin tirar los ladrillos del otro. Eso es un principio fundamental para el crecimiento de cualquier iglesia. Dios nos llama a edificar, pero en la edificación, si yo estoy edificando una pared, no puedo tirar la pared de otro para que mi edificación crezca más. La edificación de la casa de Dios la hace el cuerpo de Cristo. Y todos estamos trabajando para el mismo Señor, con un mismo objetivo, bajo un mismo liderazgo de nuestro Dios, bajo una misma visión, expandir el reino de Cristo, bajo un mismo señorío, el señorío de Cristo. Y si queremos edificar la casa de Dios, tenemos que edificar sin tirar los ladrillos de otro. Esto lo sacamos de este contexto, y es el mensaje y el consejo que Dios también nos da a nosotros. Sigamos edificando, sigamos fortaleciendo la iglesia, sigamos siendo de bendición entre nosotros y hacia afuera, para que Dios siga siendo glorificado en todo el tiempo. Pero que sobre todas las cosas, la paz de Dios, el amor de Dios, la guía por medio de su Espíritu Santo, la paz de Cristo, la presencia de Cristo en nuestra vida, sea lo que nos impulse hacia adelante y sea el centro de nuestra adoración y devoción. Porque si Él no es el centro de la adoración y devoción, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si Cristo no lo es,
no podemos esperar crecimiento espiritual, no podemos esperar madurez espiritual y tampoco podemos esperar crecimiento en nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude, nos estimule a hacer esto, que nos estimule a buscarle más, que nos estimule a buscar de su frescura, de su santidad, que nos estimule a buscar a Cristo en su palabra. Porque Él la inspiró, Él la escribió y Él se revela por medio de ella. ¿Queremos conocer a Cristo? Necesitamos conocer su palabra, sabiendo que la palabra no es el fin, es el medio. Que nos lleva a conocerle más, es el medio. Así que estudiemos y conozcámosle más. ¿Oramos? Hermanos, terminamos aquí. Nuestro Padre, nuestro Señor, que tu nombre sea bendito, Dios. En todas las naciones, en todo el mundo, que tu nombre sea exaltado. Porque tú, Señor Jesús, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el que inspiró a los ancianos y a los hermanos en ese lugar, en ese momento. Eres el que nos habla por medio de tu palabra en este tiempo y que nos sigue hablando y enseñando, porque tú eres bueno, Dios. Nosotros no merecemos nada y como escuchábamos el domingo, si hay algo bueno en nosotros es porque viene de ti. Realmente viene de ti, Señor. Porque toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto de ti, que eres el Padre de las luces, el que no puede ser eclipsado, el que no puede ser opacado, el que no puede ser movido, eres el inmutable. Gracias, Señor, porque tú cumpliste todo y ahora estás en nosotros y por medio de ti somos libres. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti y acercarnos al Padre por tus méritos y saber que lo único que necesitamos es a Cristo. Para salvación, para caminar en santidad, para servirte, para honrarte, para toda nuestra vida necesitamos de ti. Bendícenos, Señor, e impúlsanos hacia adelante, Padre, en el conocimiento de tu palabra y en la expansión de tu reino. Úsanos, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros y que todo ese poder que se manifestó en el primer siglo es el mismo poder que el Espíritu Santo tiene hoy y quiere usarlo en favor de la iglesia y del crecimiento de la iglesia. Úsanos, Señor. Aumentanos la fe y permítenos depender enteramente de ti, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Gustavo por traer el estudio del día de hoy y que podamos poner por obra lo que Dios nos haya hablado. Motivos de oración que quieran compartir, motivos de agradecimiento que quieran compartir antes de pasar al tiempo de oración. Graciela. Su madre, Chuy, nos pidió que oráramos por una muchacha, Alison, que por el COVID estaba muy grave, pero hoy ya la dieron vuelta, o sea que estaría boca abajo. Bueno, parecía que se estaba recuperando. Bueno, le pusimos como oración en el grupo, ¿no? Para estar orando por ella y bueno, y también para que conozca al Señor, ¿no? Para los que están en sus casas, Graciela nos comentaba que su madre, Chuy, había pedido por una chica llamada Alison, estaba con COVID, para que oremos porque estaba un poquito grave, le habían dado vuelta, parecía que estaba un poco mejor, pero sobre todo pedir por su salvación. ¿Alguien más? Enrique. Agradecer por todo lo que se está haciendo. El sábado era muy lindo, ver un grupo de hermanos trabajando en el fondo, otras hermanas preparando para los niños, los maestros acá acomodando todo, trayendo a los niños, un montón de cosas, ¿no? Y un montón de hermanos involucrados y dar gracias al Señor por eso. Y bueno, sobre todo orar por los niños, que tengamos el gozo de ver de vuelta a todos los niños que antes venían, ¿no? Enrique, gracias por lo que estábamos haciendo. El sábado ponía el ejemplo de que habían varios hermanos trabajando, algunos en el fondo, otros acá con la colita, hermanos en la cocina, los maestros preparando las clases.
Y bueno, agradecer por eso y seguir orando por los niños, por la escuelita. Y bueno, también seguir orando por lo que se sigue haciendo, que todavía no hemos terminado, pero que el Señor nos dé la capacidad y la fuerza para poder hacer todas las cosas que estamos haciendo, ¿no? ¿Débora? Sí, hemos estado orando por Andrés y Janet, esta pareja que está esperando un bebé. Gracias a Dios, Andrés tiene la entrada a Alemania, que era lo que estábamos hablando con Noelia, que estaba complicado. Y bueno, Janet se está moviendo ya con todo el tema médico y demás. Bueno, estoy orando por un milagro y por la fe de ellos, ¿no? Y también Meni me compartía, yo no sé si eso llegó a compartir en la iglesia, pero es un tiempo que sí compartió con una hermana de un bebito que nació mal, estaba en CTI, estaba muy mal, y hoy decía para agradecer porque gracias a Dios salió del CTI. Entonces, Juan Pablo se llama el bebé y yo no había pedido oración por sus papás, son compañeros de ella, amigos de ella de la secundaria, del liceo, que vamos a conocer a Cristo. Ahora nos compartía Andrés y Janet que estábamos hablando porque él tenía un problema con la entrada a Alemania, gracias a Dios ya lo solucionó, y bueno, seguir orando por un milagro para su bebé. Y también Melina da gracias a Dios por que habían puesto en oración a un bebé que estaba en CTI y gracias a Dios ya salió. Y bueno, orar también por los padres del bebé. ¿Alguien más? ¿Me dijiste tu nombre? Vicky, perdón, soy malo para el nombre, perdón. Primero que nada agradecer el recibimiento que tuve el domingo y hoy también. El domingo fue mi primer día de venir y tuve un muy lindo recibimiento de todos. Y pedir oración para mí porque pasamos un par de luchas y nada, eso, agradecer por haberme recibido también. ¿Tu apellido, Vicky? Da Silva, Vicky da Silva, que está con nosotros desde el domingo pasado, ahora se dio por el recibimiento que tuvo en la iglesia y pedí oración por ella, por algunas luchas que está teniendo, así que te ponemos en oración y bueno, más que bienvenida, y esperemos que te sientas a gusto en medio nuestro. ¿Alguien más? Nebel compartía en el grupo de la iglesia unos motivos de oración, no me los acuerdo ahora, pero están en el grupo de la iglesia con unos vecinos, familiares también, para que puedan conocer a Cristo, y por un hermano que hace tiempo que no se congrega, que venía acá también. Gustavo compartía que Nebel había puesto en el grupo de WhatsApp de la iglesia unos pedidos de oración, así que los tenemos ahí también para poder orar por los pedidos que Nebel compartió. ¿Alguien más? Bueno, pedir oración por lo que estudiamos, por lo que estamos medio en el horno, pero bueno, que el Señor haga un milagro y si no se repita, repetir. Dios puede hacer un milagro, me puedo mandar a estudiar de vuelta, así que. Y bueno, esta semana que viene comienzo a viajar otra vez a Dolores y bueno, todo un tema, pero que Dios esté ahí como ha estado en estos 5 años que ya vengo haciendo esto. Se sientan los viajes, sobre todo los viajes, el trabajo, sirviendo, muchas cosas, pero bueno, que Dios sea haciéndolo como lo ha hecho hasta ahora. Si no hay nadie más, pasamos al tiempo de oración. ¿No? Ok. Bueno, Gustavo ya habló hoy, así que bueno, estamos despedidos y oramos nosotros acá y los que viven en su casa.